Hola, buenos días a todos. Tenemos la suerte de tener hoy con nosotros a María López Vigil, veterana escritora, precursora de la literatura infantil y juvenil en Latinoamérica, premio Cervantes Chico de literatura infantil y juvenil iberoamericana, autora de numerosos libros que conectan con la literatura tradicional, autora de la famosísima adaptación del huehuense a la literatura infantil y juvenil. Ella creo que nos ha traído sus libros para mostrarlos y no le robo ni un solo minuto, pero estoy aquí para conversar con ella de lo que considere adecuado, si así lo quiere. Inmediatamente le cedo la palabra a ella, María López Vigil. Carolina, yo me quiero presentar con varios sombreros, aunque he venido al festival por uno. Primero decirles que vengo de un lugar de las Américas de cuyo nombre sí quiero acordarme: Nicaragua. ¿Has traído el machete? ¿El qué? El machete. Mi machete es la palabra, pero yo no ando con machete. Miren, yo he escrito de muchas cosas, también de herejía religiosa. Un tal Jesús, otro Dios es posible, y un debate frente a frente entre Pablo, el que inventó a Cristo, y Magdalena, la que conoció a Jesús. Ese sombrero no me trajo aquí. Yo he hecho análisis político de lo que pasa en Nicaragua y en Centroamérica durante 40 años en la Universidad Centroamericana de Managua, hoy confiscada por la dictadura. Pero ese sombrero no me trajo aquí. Este es el que me trajo aquí: la literatura infantil. Siempre leí cuentos en Cuba. Yo nací en Cuba, una isla, y siempre leí cuentos. Cometí un error grande en mi vida porque salí de Cuba para hacerme monja. Dicen, ¿está loca? Pues sí. Bueno, hay muchas mujeres que se equivocan de pareja. Yo me equivoqué de esa vocación, pero aprendí muchísimo. Porque el que vive en el monstruo le conoce las entrañas. Entonces, eso también me ayudó. Y allí también escribía cuentos a las monjas cuando era Navidad. Y después, en el año 81, me fui a Nicaragua. En Nicaragua había una revolución. Todo estaba por hacer. 44 años he vivido yo. Confieso que he vivido 82 años. Aquí estoy. Dicen que vieja, ojalá llegaran ustedes. Las canas son... ¿qué son las canas? No hay que ocultarlas. Cada una de ellas tiene una historia. Tengo muchas, y muchas que se han caído, que es lo peor, porque uno pierde pelo, gana canas y pierde pelo. En Nicaragua, cuando yo llegué, todo era Darío, Rubén Darío. Y Rubén Darío había escrito cosas muy lindas para niños. Margarita, esta linda la mar, ¿no? Ese poema se lo saben todos los niños de Nicaragua. También Los motivos del lobo. Ese poema se lo saben los que tienen memoria mejor, porque es muy largo. El de Margarita es más fácil. Pero no
había cuentos. Los cuentos venían de España y hablaban de vosotros. Y nosotros no decimos vosotros, decimos ustedes. Entonces se notaban lejanos. El problema de los cuentos y de las palabras que aparecen en los cuentos era importante. Y nosotros hablamos de vos. Vos, Carolina, ¿cómo estás? ¿Estás bien, pues? O sea, así se habla en Nicaragua. No había cuentos de eso, pero yo estaba preocupada por la política. Me metí a apoyar la revolución, andaba con ese sombrero que me quité. ¿Dónde lo dejaste? Andaba con este. Como ven, estoy nerviosa. Estoy nerviosa porque no sé quiénes son ustedes, sé quiénes son mis apoyos emocionales que llevo aquí. Bueno, en el año 88, ya yo llevaba 7 años en Nicaragua, apareció un anuncio en los periódicos de la cooperación sueca que decía: los niños queremos cuentos. No decía las niñas, porque bueno, pero queremos cuentos. Entonces daban un premio, hacían un concurso del mejor cuento y daban $1000. En aquel tiempo era rica con $1000. Estaba la guerra en Lo Fino, había una situación muy difícil, pero yo dije, me voy a meter a hacer esto, porque tenía a un genio que era mi hermano al lado, mi hermano Nidio, con mis mismos apellidos, el Jumiche, es decir, el último de mis hermanos. El Jumiche había ilustrado para entonces 100 libros con varias de las editoriales más importantes de aquí de España. Entonces yo vine a España, donde él estaba exiliado de Cuba desde chiquito, y le dije, vamos a hacer un cuento, tú lo ilustras, yo lo escribo. Y le dije, ¿de qué lo hacemos? Me dijo, los niños de Nicaragua saben cómo se formó su país, conocen un poco cómo era en los tiempos pasados. Le dije, no, de eso no hay nada. Hay libros de texto muy aburridos, pero de eso no hay nada. Vamos a hacer un cuento. Vamos a contarles cómo nació Nicaragua, cómo nació este país, cómo era cuando estaba vacío. Y ayúdame. Voy a hablar en Nica. Eso no lo botes. No boto nada. Un güegüe me contó. Este es el libro que inauguró la literatura infantil en Nicaragua. Cuando digo literatura infantil, es la literatura donde los niños y las niñas encuentran las palabras que oyen desde chiquitos, los refranes, los dichos de sus abuelas. Y esto lo mandamos el texto y ganamos los $1000. No nos hicimos ricos porque yo tuve que gastar los $1000 en viajar a España para poder encontrar a mi hermano. Entonces, este libro empieza no empieza cuando Nicaragua estaba vacía. Les voy a leer un poquito, y una de las cosas que más le llamó la atención es el tema de los dioses. En Mesoamérica hay dios y diosa, siempre lo hubo. Dios no era uno y mucho menos era un varón masculino. Entonces yo quise meter ese tema también, y este es Dios. Se siente solo y está enamorado de la diosa.
y del beso del dios y de la diosa nacimos todos los nicaragüenses. Y eso fue un escándalo, un gran escándalo. ¿Saben qué significa la palabra escándalo? Que uno tropieza con una piedra y se puede caer, pero puede tropezar con la piedra y se endereza. Y esto fue para los niños algo muy novedoso. Y empezamos a contar todo el tiempo donde no había gente en Nicaragua. Nicaragua estaba vacía, vacía de gente, pues. Estaban los árboles, las flores, estaban los animales. Entonces, este libro, que incluye también una historia de amor entre Mingo Chico y Chilo Chil, que se enamoran, fue un libro que puso a pensar a todo el mundo en Nicaragua, porque, bueno, llegó, lo editaron los suecos, llegó en un barco cuando Panamá estaba intervenido por los Estados Unidos, nunca llegaba porque los barcos se detuvieron en el canal. Así son las cosas en esos países, no son tan fáciles como en España. Ustedes están acostumbrados a tener las cosas más fáciles, no, estaban difíciles. Llegó en un barco, no pudo atravesar el canal de Panamá, y uno de los comandantes de la revolución, cuando llegó, como quería el almacén donde se iban a guardar, estaba dispuesto a quemar todos los libros, dijo, no los valoraba. ¿Por qué? Porque él escribía, y como él pensaba que escribía mejor que los demás. Entonces, este libro tiene 40 años, ha sido leído por muchas generaciones. Cuando se cumplieron los 20 años del libro, reunimos a niños que ya tenían más de 20 años y lo habían leído. ¿Y qué es lo que más les gustó? Que ahí dice calaches, que ahí dice que los que llegaron con un calachero, vinieron de México con un calachero. ¿Saben lo que es un calachero? Pues un montón de cosas que no sirven para mucho, pero que uno se las lleva en una maleta. Y dice palabras malas, decían algunos niños. Mira, aquí hay una especie de palabra que cuando yo la oí por primera vez me pareció tan importante. El niño está enamorado de una niña y por las fechas del calendario donde nació no se puede juntar con esa niña, no puede haber boda. Y él maldice el calendario, hijo de puta calendario. Y entonces, ¿qué pasó? Que su abuelita, antes de morir, le hizo una revelación. Le voy a decir la revelación. Minguito, le dijo, me aflige verte tan afligido. Yo me doy cuenta de que es por lo del calendario, pero quiero decirte algo. Cuando vos naciste, yo fui la partera y también quien enterró tu ombligo. Tu mamá quedó casi tilinte y enredó las fechas. Y yo, que estaba re vieja, tenía perdida la memoria. Ahora, antes de colgar los caites, se me están aclarando los sesos. Y puedo asegurarte que vos no sos 7 hierbas, sino 8 raíz. Porque así contaban en los calendarios de aquel tiempo. Habló tan duro que todo el mundo la creyó. Y cuando la abuela volvió a hablar, murió diciendo, muerta yo, hagan sopa de mi culo. Cuando yo oí esa frase, yo dije, qué frase tan expresiva para decir, me vale, me importa lo que digan de mí.
he visto a los niños, cuando se los leo, los he leído en las escuelas, diciéndole uno al otro, mira, está escrito, no se lo inventó, lo escribió. La fuerza de la palabra escrita en países donde la palabra hablada es el alma de la gente, es el alma con la que piensan el mundo. Está escrito. Me impresionó ese niño. Este libro marcó la literatura infantil y entonces como ya yo me hice famosa, porque ese libro nos hizo famosos a mi hermana y a mí, me fui con el segundo. Nicaragua tiene el texto de humor político más antiguo de las Américas, donde los indígenas de Nicaragua se ríen del gobernador español que quiere cobrarles impuestos. Es la historia del huehuense. Huehuense, ustedes han visto que aquí dice huehue, huehuense. Hue es viejo, huehue es re viejo. Y huehuense es un viejo que tiene 2 hijos y va comprando por toda Centroamérica chereques, calaches, y después se los quiere vender al gobernador y no le quiere pagar impuestos. Este libro fue premiado por la UNESCO como obra maestra del patrimonio oral de la humanidad, porque en el personaje del huehuense se aprecia la capacidad para socavar la autoridad española. Y dice la UNESCO que en Nicaragua hacerse el huehuense significa eso, burlarse de la autoridad. Por eso lo premiaron. Es el texto más antiguo en que hay una sublevación basada en el humor, porque todo el texto es las burlas de él y sus 2 hijos al gobernador español. ¿Me sigues, Carolina? Pregunté. Ellos creo que no conocen el texto, el texto original. Ellos no saben la importancia que tiene del el huehuense. Siglo de Oro. Es literatura del Siglo de Oro, teatro bailado o baile teatralizado del Siglo de Oro. Esa obra se lee en la primaria, se lee en las universidades. Y yo dije, es bastante difícil de entender porque la estructura teatral es muy antigua, porque está escrito de una forma que ya no se habla, porque el humor cambia con el tiempo. Es uno de los géneros literarios más difíciles. A lo mejor en aquel tiempo arrancaba carcajadas, y yo preguntaba incluso a universitarios, ¿cuál es el huehuense? ¿Cuál es el conflicto que hay en esa obra teatral? ¿Qué es el conflicto? Que no hay cuento sin conflicto, como nos decía ayer este sabio y solitario personaje que hay ahí sentado, y ya olvidé su nombre por las canas, aunque vos tenés canas también. Nadie me sabía decir que el conflicto del huehuense es que el gobernador de España vive en un palacio que está más o menos destruido ya a esas alturas, ese siglo XVII, y no quieren pagar impuestos por todas esas cosas que ha recogido. No quieren pagar impuestos. Ese es el conflicto, se pierde en el texto. Entonces, este fue el libro original, fue el primer libro que yo compré en Nicaragua, porque José Martí, el hombre más grande que tiene la historia de Cuba en su historia,
de independencia. José Martí le encantaba el huehuense y eso fue lo primero que yo fui a comprar cuando llegué a Managua. Y tampoco lo entendía. Entonces nos pusimos, mi hermano y yo, el desafío de darle una forma que se entendiera. Y yo creo que son las ilustraciones más bellas que él ha hecho. Ayúdame a pasar las páginas. Me tiemblan las manos también. ¿Te temblarán tal vez? Yo lo muestro. No sabemos. Sí, si llegan a los 82, no, esta es una de las más bonitas. No sé si se ve. ¿Sí se ve? No, me paseo incluso. No, es que quiero llegar a esta historia cuando aparecen las hijas del gobernador. Aquí está. Esta es muy buena. Miren cómo el gobernador se inspira en los cuadros de los gobernadores españoles que gobernaron en América. ¿No le gustaría a Ayuso que yo hablara así de los gobernadores españoles? Porque yo estoy asombrada. Este es bello. Estas son las hijas del gobernador. Y es tan vivo el huehuense que casa a una de sus hijas con uno de sus hijos. Y es tan vivo que el vino de la boda se lo roba al gobernador. Entonces es muy sabio, es astuto. No, estaba diciendo yo a Ayuso que realmente cuando uno nació del lado de allá del mar, y oye que van a hacerle un homenaje a Hernán Cortés, uno dice, puchica, ¿dónde estamos? Un homenaje a Hernán Cortés. Me imagino que irá a otra parte, a Perú, a Francisco Pizarro, y tal vez vendrá a Nicaragua, si es que la dejan entrar. Sí, tal vez la dejan entrar. A ella sí, tal vez. Bueno, este fue el segundo libro que yo hice. Sí, con las ilustraciones de mi hermano, pero ya todos los niños ya entendieron el huehuense y todos los mayores también. Entonces, ¿qué cosa? Aquí hago un paréntesis. ¿Qué cosa es la literatura infantil? Hoy en día fui a la Feria del Libro y la cantidad de libros para niños que había, yo no sé, tampoco los estuve hojeando. Y es posible que haya autores maravillosos, no los conozco, pero siento que muchas veces se les da en exceso la hormiguita, que es amiga del grillito, los diminutivos, porque se disminuye al niño muchas veces cuando se escribe para niños. Se considera que el niño no entiende y prácticamente lo entiende todo a su nivel. Yo tengo un test, un libro para niños. Es bueno si le gustan los mayores. Si le aburre a los mayores, no es bueno. O sea, si el mayor dice, ¡ay, qué tierno! Eso no es bueno. Yo he experimentado en un país con un retraso tan grande en tantos temas que a los mayores también les gustaban los libros que yo iba saliendo. Y claro, el terreno estaba vacío, o sea, era fácil ganar. ¿Te parece? No, no era fácil. No era fácil. ¿Por qué no era fácil? Porque allí una imprenta, una editorial es algo que no existía. Y existió una editorial en Nicaragua que se llamó Libros para Niños. Hoy en día ha sido confiscada, destruida y arrasada por la dictadura. Esa editorial no publicó estos libros. Estos primeros
Esto se hizo en Suecia, este se hizo en Alemania para el 5º centenario de la invasión de América. Aquí está, saca. Son mis hijos. Yo no tuve hijos de carne, dan mucha lata. Yo tuve hijos de papel. Decidí tener hijos de papel. Cuesta parirlos, mucho. Cuesta parirlos, pero no me los saques todo. Entonces, entendiendo que a los niños hay que darles de todo, cuando surgió la editorial de libros para niños, ellos publicaron un primer libro que se llama Los dientes de Joaquín. Este no es tan de Nicaragua, porque fue una editorial española que dijo, ay, no me gusta. Entonces lo editamos, pero este vino después. Los niños quieren sentir miedo en lo que leen. Este es un libro de los miedos de Nicaragua, de los miedos tradicionales. El cura sin cabeza, un cura sin cabeza que se aparece en un volcán. Eso es terrible. Ese miedo. La cegua, que es una mujer desnuda que tienta a las personas y cuando la abrazan se le caen todos los pellejales hasta el suelo y se queda en huesos pelados. La cegua, eso no se le cuenta a los niños. ¿Cómo no? Eso se le cuenta a los niños. La carreta nagua. La carreta nagua es una carreta que va llena de esqueletos y por la noche suena con campana. Y entonces la gente pasa tanto miedo que esa noche no duerme. Es decir, yo quería hacer 8, pero no me dio tiempo, hice 5. Cuando he ido a las escuelas y a los rincones de cuentos que inventó libros para niños, este era el que siempre me pedían. Y en algunos casos me decían, queremos pasar miedo. Aquí en Granada pasó lo mismo. Yo fui con otro libro y me decía, miedo, miedo, miedo. ¿Por qué los niños quieren pasar miedo? ¿Y por qué deben pasarlo con la literatura? Porque la vida está llena de cosas terribles. Y ensayamos ante los miedos que están en un libro o en un relato, cómo vamos a enfrentar en la vida todas las cosas que son negativas. Además, yo descubrí que de la risa y el miedo se orina la gente. Entonces hay algo mezclado, ¿verdad? Es decir, me orino de risa, me orino de miedo. Nadie dice me orino de alegría, ni me orino de amor. Entonces yo dije, en esa relación hay algo importante. La risa, nos orinamos de risa. Le ha pasado a todos, ¿no? ¿O no? Es una pregunta indiscreta. Pero nos orinamos de miedo también cuando si nos pasa algo. Entonces, eso le explicaba yo a los niños cuando presentamos este libro. Es uno de los que más, estos son fundadores, pero este es el preferido. El terror, Te voy a enseñar la cegua. Ella está aquí en pelotas. Y este hombre, yo los ubiqué en el tiempo actual. Este hombre es un sinvergüenza que busca mujeres, es un mujerero. Es decir, es un sinvergüenza. Y entonces las mujeres, porque ese es un sombrero que el último, pero como es último no le he puesto, ¿verdad? Estos son cuentos feministas también. Este es un cuento feminista. O aquí, este cuento de la cegua, alguna gente decía, eso es inmoral, una mujer desnuda. No, pero si estamos haciéndole una crítica al hombre, porque las mujeres de Totogalpa, un pueblito, contratan
a esta mujer que mete miedo para que le mete miedo a él. Entonces se está bañando y la ve desnuda, y al poquito la ve así, pelado, hueso pelado. Es decir, él le gusta a los mayores, algunos no. Creo que Ayuso no lo consideraría bueno. Pero hay ayusismo, hay un ayusismo. Muchos de mis cuentos fueron prohibidos en los colegios por indecentes, esa era la palabra, son indecentes. Aquí en Un huevo me contó, aparecían indígenas desnudos, la primera. ¿Estás viéndolo? ¿Te gusta? Mira, le encanta. Quiere pasar miedo también. Te lo presto. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Yo no les puedo dar un taller, porque no sé si ustedes quieren escribir. No hay fórmula. La fórmula que para mí sirve es un buen cuento para niños, debe gustarle también a los mayores. Si no les gusta, es que no es bueno, ni para mayores, ni para niños. ¿Qué otro tema me pareció a mí? Y está sácame de aquí La lechera y el carbonero. Un niño, todos los niños, por chiquitos que son, se enamoran en el colegio, se enamoran. Un niño de otro niño, o un niño de una niña, o una niña de un niño. Ustedes recordarán, no se enamoran. Bueno, pues yo no me acuerdo si me enamoré porque era el tiempo en que no había niños. Éramos solo colegios de niñas. Eso es una novedad muy grande, que haya mixtos, colegios mixtos. Entonces, 2 de mis cuentos son de enamorarse, de que el niño se le cae un diente. Y cuando se le cae un diente, va donde su enamorada. Y la enamorada le dijo, no me gusta sin un diente. Entonces él se pone a buscarlo y lo busca en un tiburón, y lo busca en un delfín, y lo busca en un castor, y lo busca por todas partes. Se prueba dientes. Una mona le hace de coco un diente blanco, se lo pega con moco, un diente de coco, y entonces se le cae nomás salir del bosque a donde fue, y no tiene diente. Y todas las palabras que están en el libro, o muchas de ellas, terminan en ente, porque es una manera de que suene, terminan en ente. Entonces, bueno, se da por vencido, es un doliente. No, su Mariflor nunca estará presente, y cuando va a verla y decirle, ya me salió el diente, a ella es que se le cayó. Entonces dice, así no te quiero yo. Y empieza la novela de amor. Es decir, ¿eso es para niños? Sí, yo lo he leído a los niños. Y entonces era todavía más. Los adolescentes e incluso mayores se enamoraron con ese libro. Es La lechera y el carbonero. La lechera es una de las, ¿cómo se llaman ese género? Expertos. La lechera del francés. Se me olvidan los nombres. Una de las, no, el cuadro no. La fábula de la lechera de La Fontaine. ¿Se acuerdan de la lechera? El cuento de la lechera, que va a ganar y va a ganar y va a ganar. Entonces, esa lechera que ordeña vaca, se cree que va a tener una gran lechería y sueña. El lunes sueña en blanco. Ella siempre sueña en blanco porque siempre está viendo leche. Es uno de los recursos que más se usa con los niños, es lunes, es martes, es miércoles. Entonces la lechera sueña en blanco
Los lunes sueña que es bailarina, los martes que es astronauta y usa zapatillas blancas y todo es blanco. Los miércoles sueña que es enfermera y es buena porque consuela a los enfermos. Y por el otro lado del mundo hay un carbonero, es por el otro lado del libro. Por aquí es la lechera, por aquí es el carbonero. Él sueña como vende carbón, sueña en negro. Entonces, ¿qué sueña? Sueña con una mota, sueña con un micrófono para cantar. O sea, sueña en negro. Y los dos, como en el cuento de la lechera de La Fontaine, la lechera se desbarranca, se le pierde toda su leche y el carbonero. Y ahí se encuentran la que sueña en blanco con la que sueña en negro. Se dan un beso, ábremelo por la mitad. Este es un libro. Se dan un beso el blanco, la blanca y el negro. Y empezaron a soñar en colores cuando se besaron. Es una historia de amor. Hay mucha gente en Nicaragua, tal vez son muy infantiles, que ese libro se lo regalaron a su novia o a su novio. Entonces, creo que los temas de la literatura infantil son los temas de la literatura para mayores. Creo. En este caso, yo lo he comprobado. Ya no hay más. Sí, hay uno. Bueno, hay uno, y este es muy importante. No es Nicaragua, es Mesoamérica. Cuando los españoles llegaron a Centroamérica, que era la zona más abandonada del continente, quemaron todos los pergaminos, lo que había escrito mucho en piedra, eso no se podía quemar. Pero en Guatemala sí había códices le llamaron, los quemaron todos, y solo este sobrevivió, que es el pleito y la guerra. Hoy es entre Trump e Irán. En aquellos tiempos era entre los quichés y los rabinalai. Es un cuento guerrero, terriblemente abstracto, lejano en el tiempo. Quisimos rescatarlo, quisimos homenajear ese texto, y ahí me volví a poner. Es una guerra entre hombres, como ha sido casi siempre en la historia del mundo. Entonces, ahí me volví a poner el pañuelo feminista y nos atrevimos a insertar en este texto, que es muy valioso, que es muy antiguo, la presencia de las mujeres, ¿verdad? Están peleando los dos jefes de tribus, y nosotros añadimos esto. Es ella, la niña de los colibríes verdes. Los mira, podemos ponernos en la situación actual. Hay mujeres mirando el desastre de las guerras que se están viviendo en tantos lugares del mundo. Los mira en silencio, callada, secreta. Así se forjaba la vida en los tiempos antiguos. Si ella dijera, si hablara y la oyeran, no habría cambiado el destino. Si ella guiara el camino, no habría cesado la cólera de aquellos guerreros, porque ella sabía. Nosotras sabemos del agua, la vida, la luna. Nosotras podemos. Tal vez algún día, sin gritos, sin odios, la cólera cesa. La historia desgrana alegría y vemos más clara la luna, el agua, la vida. Entonces metimos eso ahí de contrabando para hacer una crítica
y darle actualidad a este libro que el Rabin Al-Achi, que es una joya también bueno, una joya, es terriblemente duro, cruel, hay mucha sangre, hay mucho odio, porque en la historia del mundo pelean, siempre están peleando. Parecen gente de gimnasio. Y uno de los últimos, no, ese no. Este es un libro que es el más político de todos. El pasado de Nicaragua, el presente de Nicaragua y el futuro que podríamos tener en Nicaragua. Yo lo escribí y lo presentamos un año antes de que en 2018 nos lanzáramos a las calles a pedir libertad, elecciones libres, sin fraudes y democracia. Y mataron a muchísimos muchachos de la edad de ustedes, 350. Y han pasado 8 años. Y estos libros ya no se pueden comprar. Y los rincones de cuentos, donde tantos niños y niñas del campo llegaban a leer por primera vez cuentos, no solo los míos, cuentos bonitos, todos los cerraron. Hasta aquí llego. Algo, disculpen esto, pero yo salí de Nicaragua hace 1 año y medio de forma ilegal por la frontera y estoy en Granada y me encanta Granada, pero quiero volver, quiero regresar. Allí he dejado la mayor parte de mi vida. Discúlpenme, háganme preguntas para que por cambie. favor. Hágame pregunta. ¿Alguna pregunta para, para María o algún comentario? Yo recomiendo muchísimo todos estos libros. Sí, pero no los pueden comprar, yo me los tengo que llevar, son los que pude sacar. Son los que pude sacar, aquí no se pueden vender. Hay partes escaneadas. Sí. En trabajos de investigadores. ¿Ah, sí? Sí. ¿Me investigan? Sí. Ah, no sabía yo que me estaban investigando. Sí. Investigan, pues es importante que nos investiguen, ¿verdad? Porque eso ya le da, pues... Algunos consideramos muy importante dar a conocer la literatura infantil y juvenil que viene de América Latina a nuestros estudiantes. Tú dijiste algo que es exagerado. Yo no represento la literatura latinoamericana, infantil, que es riquísima en México, en Costa Rica, incluso en Cuba, en Argentina, en Colombia. Hay cantidad de autores de literatura infantil buena. No había en Nicaragua. Entonces yo soy, de alguna manera, por eso me dieron el Cervantes chico. Y así como yo he empezado a hablarles a ustedes, yo hablé en el año 2019 en Alcalá de Henares, de un lugar de las Américas, de cuyo nombre sí quiero acordarme, vengo de Nicaragua. Y ahí estaban los niños, les empecé a hablar en nicaragüense más antiguo, que por cierto, cuando uno lee el Quijote, las palabras de Nicaragua están en el Quijote. ¿Alguien se anima? A ver, anímate y cuéntale. Berna es nicaragüense
Y hablando ayer de este libro, me dijo algo, me dijiste 2 o 3 cosas, ¿lo puedes? Hola, también nicaragüense y exiliada política. Yo le comentaba a María que en mis tiempos de trabajo en escuelas por toda Nicaragua, utilizábamos sus libros. Ella ha comentado acá de dónde nacen, pero en realidad acá es también trabajar amor propio. Un niño que quiere ser aceptado y se pone un diente que no es su diente y lo busca por todas partes, pero que podíamos trabajar desde aquí otras temáticas. La lechera y el carbonero perfectamente calzaba todo el tema de la inclusión. La igualdad. Y específicamente, cuando mi familia me dijo, te podemos mandar un paquete en la maleta de alguien. Los espacios en las maletas son muy valiosos, sobre todo cuando salís de tu país y tenés que traer una maleta chiquitita, compartida con mi hija de 9 años. Entonces no podía abusar mucho de la persona que traía algo para mí. Y yo pedí que trajeran este libro. Yo lo compré en Nicaragua a María. Pues le comentaba de que yo con este libro sentía que mi hija podía tener la historia, las memorias, esto que nuestros ancestros y ancestras tienen, podía tener nombres de comidas, podía tener un poquito de la familia, de sus raíces aquí, porque yo quiero que mi hija siga conectada con Nicaragua, que está amando un montón España y Granada también, una pequeña granadina, pero quiero que recuerde Nicaragua, que ame a Nicaragua. Y la forma en que yo sentí que podía obtener todo eso era a través de este libro. Lo que ella dice es que la patria son las palabras. La patria es la palabra. Por eso me siento mejor, porque aunque ustedes digan vosotros, y yo no puedo conjugar el vosotros, no puedo, no sé, nunca voy a saber, pero hablamos la misma palabra, ustedes me han entendido, la patria es la palabra, y que hubiera palabras nicas, porque vos me dijiste lo de pues, es decir, porque pues, nosotros decimos el pues muchas veces sin venir a cuento, aquí no se usa tanto el pues, a lo mejor te descubren por decir pues, ¿verdad? Estuvo bien pues, ¿verdad? El pues te descubren. No sé si aquí hay alguien latinoamericana aquí, no. Qué bueno, estoy hablando a españolas. A españolas, la mayoría son españolas. La patria es la palabra, es la lengua que hablamos. Si yo hubiera tenido que estar en Alemania, me suicido. Sí, me suicido, porque no puedes hablar Auf Wiedersehen y Dankeschön y estar toda la vida diciendo Dankeschön es horrible, ¿no? Igual con Ayuso tampoco se puede hablar. La hemos hecho presente, le tienen que molestar la oreja, le tienen que picar. Tenemos que ir terminando, ¿verdad? Porque creo que hay otra actividad justo ahora, aparte de que tenemos clase todos. Muchísimas gracias. Ya se pasó la hora. Sí, se ha pasado muy rápido, demasiado rápido. Nos has emocionado. Muchísimas gracias por tu presencia. Voy a ir a clase ahora mismo a hablarles de ti a mis alumnos. Y estoy convencida de que les interesará mucho. Muchas gracias. Gracias. Lo están oyendo en Nicaragua. Gracias.